Pues quiero agradecerles a todos ustedes por participar con nosotros, con la Asociación Filosófica de Puebla, en esta inquietud pues, de seguir las actividades a través de los medios digitales. Pues ya no podemos hacerlo por el momento de manera presencial, y creo que esta mesa pues, va a resultar muy interesante y muy ad hoc con el momento que estamos teniendo. Y presento a los ponentes, al maestro Ricardo Cano Bonilla. Él es egresado de la licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es egresado de la maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios. Él ha cursado talleres de práctica filosófica en los ámbitos de filosofía para niños, en la consultoría filosófica. Ha dictado conferencias y talleres. Ha estado con filósofos prácticos como Angélica Sátiro, Oscar Benefier, Eugenio Echeverría, y él ha tratado de difundir en estos talleres, ejercitar la filosofía en los ámbitos académicos y no académicos. Ha participado en congresos nacionales con el tema relacionado de las ciencias de la educación, la filosofía para niños y la consultoría filosófica. Actualmente es maestro en el Bachillerato General del Estado de Tlaxcala e imparte las materias de Historia de la Filosofía y Lógica, y es difusor y practicante de la consultoría filosófica. Muy bien. Buenas tardes, Carla. Gracias pues a ustedes, a la Asociación Filosófica de Puebla, Ecos del Espejo. Pues buenas tardes a todos. Muy bien. A continuación tenemos al maestro Abraham Galarza Cid. Él es licenciado en Filosofía por la UAP, maestro en Ciencias del Lenguaje, también por la UAP, y él ha estado trabajando como docente desde 1989 en Educación Media Superior, Superior y Posgrado, en universidades como PAEP, La Salle, Benavente, y pública Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente es docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Facultad de Sociología y Trabajo Social, también en la licenciatura en Psicología. Sus diplomados, cursos y conferencias han sido dentro de la docencia, de la escritura de textos académicos, en la epistemología. Él ya ha llevado más de 30 cursos de actualización docente y de investigación, y es autor de conferencias y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Sus libros son Psicología Social desde la Periferia, donde fue coautor, publicado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y también Un breve diccionario de psicología, donde él ha sido coautor, también publicado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También el libro Los olvidos de la psicología social, de Historia y Teoría y Psicología Social, y también por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene publicaciones online en un blog que se llama Nomos y Physis, es un blogspot y un canal de YouTube. Muchísimas gracias, Carla, y buenas tardes, compañeros. Esperemos que sea muy grata esta reunión para todos. Muy bien. Bueno, también tenemos el gusto de tener al maestro Francisco Hernández Echeverría. Él es autor y miembro del colectivo Oclesis, Víctimas del Artificio. Es cofundador del colectivo de Historia y Cultura Tlacael. Se ha desempeñado como docente a nivel medio superior y superior en diversas instituciones educativas en la ciudad de Puebla. Es cofundador del programa radiofónico Los que Vigilan desde el Tiempo en Radio UAP y otros programas de radio en la Universidad del Valle de Puebla. Es conferencista en diversas instituciones educativas con temas del área de económico-administrativo y de ciencias sociales y humanidades. Ha sido antologado en libros de poesía en Venezuela como ensayista con temáticas de educación, literatura y filosofía en el programa de estudios universitarios de la UAP, y editoriales independientes con temas de literatura vampírica y de terror. Textos suyos se encuentran también en publicaciones periódicas, impresas y electrónicas como Universiencia, Revista 207, Momento Calmeca, Revista de la Universidad del Valle de Puebla,
relieves y Revista Mexicana del Vampirismo de la Ciudad de México. Gracias, maestro. Hola, buenas tardes. Gracias, maestra, y gracias a la Asociación Filosófica de Puebla. Muy bien. Y también tenemos el gusto de tener al maestro Cristian Hernández Sánchez. No me mandaste el resumen, pero si gustas presentarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, entre tantas actividades, clases y todo lo demás, se me fue el avión, una disculpa. Soy licenciado de la UAM Iztapalapa. Estoy a punto de terminar la maestría en docencia por la educación media superior en la UNAM. He dado clases en varias instituciones privadas aquí en la zona, a nivel preparatoria, a nivel secundaria. He trabajado en el IEMS, las llamadas PG Prepas aquí en la Ciudad de México. Actualmente estoy construyendo un proyecto educativo, una escuela privada. Pues sí, básicamente ha sido eso. Ahora sí ya me intimidaron un poco que esas grandes trayectorias. Le agradezco mucho a la asociación haberme invitado, estar en esta, a la profesora Carla, por esta invitación. Pues básicamente es el resumen. Sí. Muchas gracias, Cristian. Aunque a Cristian yo lo conocí en un congreso internacional de filosofía, así que no hay mucha modestia ahí, hay mucho trabajo. Cristian, bueno, gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar. Bueno, la obra de Giovanni Sartori, como decíamos, es una obra que responde muy bien al momento que nosotros estamos viviendo. La sociedad teledirigida de Sartori trata de ofrecer un diagnóstico sobre el cambio radical de la comunicación y el entendimiento del hombre. Pasar de ser un Homo sapiens a un Homo videns. Toda esta transición pronosticada por McLuhan se cifró en el hecho de pasar de la tiranía de los textos escritos, ejercida sobre nuestros pensamientos y sentidos, a una conciencia global favorecida por la tecnología, y con ello se estaría rompiendo el aislamiento que se había cerrado en la lectura, de la aldea tribal a la aldea global de la pantalla televisiva. Desde siempre todo avance tecnológico ha generado desconfianza. Recordemos la misma aparición de la escritura que ameritó una crítica, como lo refiere el pasaje del Fedro. Porque es olvidando lo que producirán, dice, en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito llegarán al recuerdo desde fuera a través de caracteres ajenos, no desde dentro de ellos mismos y por sí mismos. No es pues un fármaco de la memoria lo que has hallado, es un simple recordatorio, apariencia de sabiduría lo que proporcionan a tus alumnos, que no es verdad, porque habiendo escuchado de muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Vemos aquí que la tecnología pues estaba considerada como amenaza, aunque fuera la invención de la escritura, que por buenas razones diría en el caso de este pasaje, hasta los extremos que hemos llegado, donde ahorita pues no recordamos nada sin una agenda electrónica. Luego la aparición de la radio y del cine generó desconcierto. Ambos constituyeron en medios que invadieron el espacio privado, dirigiendo la conciencia de las personas. Recordemos, uno de los primeros en valerse de estos medios, pues fue toda la propaganda, ¿no?, de los nazis, que en gran medida se debió a ello su éxito. Finalmente, a la llegada de la televisión, pues se superó el discurso lingüístico de la radio por el uso de la imagen, pues las imágenes trascienden las barreras del idioma y la comprensión del lenguaje, aunque también generaron resistencia, llamándole a la televisión la caja tonta, un calificativo que alude a la abstracción durante horas que hacen los televidentes, dejándose llevar pasivamente por la seducción de las imágenes. Este placer, llamaría culposo, coloquialmente, ha permitido, entre otras cosas, concretar la globalización en modos e ideales de vida, y de algún modo estar consciente de las noticias que se generaron al otro lado del mundo. Por lo anterior se concluye
que nuestras resistencias al avance tecnológico han sido una constante como humanidad y al final pues han resultado en gran parte beneficiosas. De este modo podemos replantear por qué con la televisión habría de ser distinto. Si la televisión logra conectar de tal modo a millones de personas, sería un gran medio para educar a las masas. El mismo autor, pues más adelante nos menciona que el Internet podría significar un avance para mejorar la cultura. Sin embargo, advierte que es probable que al igual que el uso de la televisión, ha demostrado solo se sirva para el entretenimiento. Y creo que no se equivocó, pues nosotros llevamos algunas décadas empleando y masificando el uso de Internet y aunque tiene posibilidades democráticas, pues la televisión no lo ha conseguido, dado que solo ha servido para presentar a los políticos y a la política como productos de marketing sobre los ciudadanos poco o nada reflexivos. La cuestión ahora es que dadas las circunstancias emergentes de la pandemia, los medios electrónicos se han constituido en una panacea para salir al paso de la incomunicación y el paro de actividades de varios sectores económico, político, social y sobre todo el educativo, al grado que hoy en nuestro país se toma la televisión como un bastión desde el que se logrará salvaguardar la educación de los niños, de los adolescentes. Este hecho hace que la obra de Giovanni Sartori cobre relevancia y amerite la vuelta a su lectura, a su debate. Y dado el caso, proponemos esta mesa redonda por parte de la asociación, con el fin de discutir y paliar estos posibles resultados. Estas y otras cuestiones se pueden derivar de los planteamientos que vierte Sartori en su obra Homo Videns o la sociedad teledirigida y su impacto en nuestras vidas de pasar de ser sujetos lingüísticos a unos dirigidos por la imagen. Pues vamos a hacer una serie de preguntas aleatoriamente. Les comenzaría yo a preguntar una primera cuestión. Como dice Ruth Hart, si acaso separamos en algún momento de la pantalla a nuestros niños por estos mismos argumentos que nos hace Sartori, considerándolos un daño, en este momento de la pandemia, ¿cambiaría su consideración y ahora pues en lugar de quitar al niño de la pantalla lo colocamos frente a ella? ¿Cambia ahora ese momento para decir que ahora es un momento pertinente? ¿Podría comenzar, maestro Ricardo? Sí, ¿qué tal? Yo pondría la pregunta un poco así, de esta manera. ¿Es un daño separar a los niños de la pantalla en tiempos de pandemia? Yo creo que no es un daño separar a los niños de los contenidos de la TV, y creo que sí debemos separarlos de la pantalla y sobre todo, pues decirlo como es, de esta caja idiota que el término incluso parece ofensivo, pero pues incluso en los términos griegos cabe. Entonces, yo sí creo que la televisión, citando a este autor que hoy nos reúne, Giovanni Sartori, la televisión modifica radicalmente y empobrece el aparato cognoscitivo. Yo también considero que el videoniño, como lo considera este autor, el videoniño formado en la televisión no sería capaz de comprender las abstracciones o de alguna manera entender conceptos. Poniéndome un poco radical, yo diría que también el niño sometido a la imagen con los años sería un ciego cognitivo si no reflexiona y construye su pensamiento, y en ese sentido pienso que como igual lo dice a Sartori en esta obra, sería como apostar a renunciar al animal simbólico, ese animal del que habla Cassirer. Sería como renunciar también a esta capacidad que nos identifica como Homo sapiens. Y bueno, en ese sentido también agregaría que el niño, ante los medios electrónicos, ante sus contenidos, es un consumidor potencial y es un sujeto de instrumentalización, sobre todo ante actores específicos, por no dar nombres ahorita. Y en ese sentido, el videoniño no podría descubrir que la llamada realidad virtual solo es real en la pantalla. Y esto nos llevaría precisamente a una cultura de la ignorancia y la pasividad.
estos serían pues los argumentos que yo daría para decir que habría que separarlo y que no es un daño separar a los niños de la caja idiota. Eso sería lo que inicialmente propondría, Carla. Gracias, maestro. Se hace un poco difícil, ¿verdad?, en este momento, porque parece que es pues como un mal necesario, ¿no? Ahorita podríamos tratar esta cuestión. Bueno, a continuación, con la misma pregunta, le cedo el turno al maestro Abraham Galarza Cid. Muchísimas gracias. Espero dar una vuelta antes de contestar, ¿no? Bueno, en primer lugar, quisiera recuperar algunas tesis centrales del Homo Videns Factor y discutirlas, pues no le doy del todo la razón. Afirma que la cultura de la lectura es compleja y nos ayuda en el crecimiento de nuestra mente, mientras que la imagen la empobrece. Afirma que el lenguaje implica un alto grado de procesamiento intelectual, lo cual lo hace poco atractiva, mientras que la imagen se basta por sí misma. El ser humano es un animal simbólico, lo cual es cierto, pero los símbolos no debemos restringirlo a las palabras como a sus Sartori, pues las imágenes también son símbolos. Peirce, el excéntrico filósofo pragmático, afirmó que nuestro pensamiento está hecho de símbolos. Con esto razonamos y llegamos a conclusiones. Entre los signos distinguía al menos 3 tipos: el lenguaje verbal, que se llama símbolos o signos con un significado convencional, las imágenes, a las que él llama signos íconos y que tienen un significado motivado, y los índices, que son señas, indicios de otra cosa. En el nombre de la rosa, que lo podemos, que está en 2 formatos que aquí discutimos, en libro o en película, podemos ver a Guillermo de Baskerville leyendo y razonando, construyendo hipótesis con toda clase de signos, ¿no? Y no solo son palabras: una huella en la nieve, el corazón de un buey o una mancha en la lengua. Sartori sugiere que las imágenes no tienen valor cognitivo, lo cual es muy controvertido y discutible. Por ejemplo, en la teoría del aprendizaje cognitivo de Jerome Bruner, cuando nacemos, el único aparato cognitivo es nuestro cuerpo y entramos en acción con el mundo para conocerlo corporalmente, con nuestra lengua, con nuestra piel, con nuestros labios, con nuestra nariz, etc. Mientras jugamos con las cosas del mundo, luego, en un tiempo posterior no muy distante, aparece la imagen. Descubrimos que podemos retener en nuestra mente a las cosas del mundo mediante sus imágenes. Cuando comenzamos a hablar, podemos acceder al mundo de las abstracciones, pero al crecer y madurar no abandonamos nuestras otras formas de conocer. Imágenes y palabras se relevan en la tarea de darle significado al mundo. Es decir, la imagen tiene un valor cognitivo y demanda tanto trabajo de procesamiento como el lenguaje. Por ejemplo, como profesor de filosofía, la imagen de Oliver Stone, ustedes lo pueden buscar en internet, en diálogo con el actor Colin Farrell en el papel de Alejandro Magno. El director está con ropa de este siglo y el otro es Alejandro Magno. Ahí es una imagen que para mí representa a la hermenéutica. La pintura de Goya, Cronos devorando a sus hijos, es una representación adecuada de la filosofía de Hegel. O Jimi Hendrix interpretando el himno de los Estados Unidos es una representación fiel de un país belicoso y racista. Todos ellos son signos no verbales. Por el momento, es lo que puedo decir. Muchas gracias, Abraham. A continuación, con la misma pregunta, el maestro Francisco Hernández Echeverría. Ok, gracias. Pues hablando de que si la tecnología va a ser, ahorita está como refrendada como una cuestión necesaria precisamente por esta crisis sanitaria, de repente como docentes, y tal pareciera que ha habido una crisis también cuando comentamos con algunos compañeros, algunos colegas, en el sentido de, bueno, ¿era pertinente o no era pertinente que la educación se esté dando así? Efectivamente, por la cuestión pandémica es como que sale al paso y se le da una relevancia. Sin embargo, considero en lo personal que el problema es, y como lo planteaba Sartori en su libro, él tiene mucho miedo en la cuestión de la falta de capacidad de abstracción, ¿no? Que se vaya perdiendo y que vaya ganando terreno la cuestión de la imagen. Eso no es un problema nuevo, y recuerdo que en la década de los 80
cuando estábamos estudiando entre la primaria y la secundaria, ya estaba sobre la mesa este problema, y lo recuerdo bien con algunos maestros que nos comentaban, espantados en ocasiones, alarmados, de que dice, no tarda que en una década ahora les quieran enseñar, no con cosas abstractas. Me recuerdo que tocaban el punto de Jean Piaget, y nada más con mencionar estas lecturas, para ir en secundaria, este tipo de lecturas ya se hacían y este tipo de reflexiones. Entonces nos decían, para la década que viene, lo más seguro es que ahora aprendan con dibujitos, con imágenes, etcétera, ¿no? Al principio nosotros estábamos todavía muy jóvenes, tratábamos de entender, nos llamaba la atención las imágenes, claro que sí, y ahorita que volvimos a remitirnos a hacer una relectura del texto de Sartori, en lo personal, y yo creo que en una generación, pues aunque nos hayan dicho esto en la escuela, la imagen ya estaba puesta en nosotros con los programas televisivos que veíamos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, como que había una combinación, efectivamente, lo estricto de cómo aprendíamos, cómo era el proceso educativo, pues era con la intención de poder que lo abstracto ganara terreno, era por eso una educación muy estricta, pero ya también estaba en juego las cuestiones de la imagen. Viene la siguiente década y definitivamente ya se viene todo este torrente donde se privilegia la cuestión de la imagen, gana terreno la cuestión de las computadoras, y ahora pareciera que ya estamos en otro terreno que va muy ad hoc, y quiero retomar acá por lo menos la idea de Bauman, que ya estamos penetrando en lo que llaman sociedad líquida, ¿no? En el sentido de que si todo se vuelve líquido, se quitan los valores sólidos que le daban relevancia y fuerza a la objetividad, a lo abstracto, pues ahora entramos al terreno como de lo light y de lo soft, que definitivamente impactó en la educación. Entonces, en ese terreno, ya hasta la fecha, pues se ha ido privilegiando más este asunto de lo virtual, de las clases en línea, y ahora cae como anillo al dedo con esta situación que estamos viviendo, pues se pone mucho más sobre la mesa. Sin embargo, salen a colación y van a seguir saliendo mucho más problemas, porque si bien ya había perdido parte de su fuerza sólida la cuestión de la educación, y sí hablamos de cuestiones cognitivas, tratando como de amoldarlas a estas nuevas situaciones que el sistema económico neoliberal planteó, porque también hay que ver que la educación se comercializa, se masifica en ese sentido también, y por lo tanto los contenidos también se ponen muy, vamos a decirlo, muy endebles. Pues entonces, ahora que nos proporcionan esta herramienta, van a salir más temas a colación, y comentando con algunos compañeros, pues el problema está en que por lo menos acá no podemos medir y socializar inclusive con los alumnos como se da una clase común y corriente, ¿no? Entonces yo creo que es algo que está saliendo de momento y que lo tenemos que aprovechar, pero que no es lo definitivo, como a veces se quiere dar a intentar, que ya se quiera dejar esto como una cuestión como salvadora de los mejores recursos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta acá dejaría mi intervención. Gracias, maestro Francisco. A continuación, Cristian Hernández, por favor. Gracias, profesora. Bueno, yo haría una pregunta, ¿no? Con base en esto. ¿Es prudente quitarle un martillo a un carpintero? El carpintero usa el martillo para llevar a cabo su trabajo, ¿no? Y él conoce bien ese martillo, sabe cómo puede explotarlo de la mejor forma posible. Si a este carpintero se le instruyó adecuadamente con este uso del martillo. El martillo es esta televisión, es esta tecnología que de hecho estamos usando nosotros, y eso es en lo que quisiera puntualizar, que Sartori de repente dio ese otro brinco hacia una crítica del fenómeno televisivo, pero también a mí
me fue relevante entenderlo desde la herramienta. O sea, la televisión, así como estos medios, son herramientas. Y yo creo que no está tanto en el medio, sino en los usuarios, en los que aplicamos esta tecnología, el deber, no sé, moral, el deber social, el deber humano, de aprovecharlo para, bueno, llegar al punto de la democratización. En efecto, el Estado controla estos mecanismos. Yo sí creo que es apresurada esta toma de decisión educativa a la que ahora se les aventó a miles de profesores, que entiendo que muchos no están capacitados, y yo sé que algunos de ellos están aterrorizados, y que hay una crítica fuerte porque no saben utilizar la herramienta, pero ello en sí mismo no hace mal a la herramienta. Faltan eones para que tengamos herramientas mucho más poderosas, mucho más dinámicas. Sin embargo, dudo mucho que estos medios al final terminen sustituyendo el vínculo, las relaciones interpersonales cara a cara. Yo sí creo que en la educación del uso de las herramientas está la clave para que no se desvirtúe eso, la herramienta. A mí me queda claro que esto es una herramienta que puede tener ciertos valores. Puedes ver una maravillosa película, se mencionó en Nombre de la Rosa, está la versión, el texto de Humberto Eco y la versión adaptada al film, que uno las puede leer o las puede ver y evalúa, genera abstracciones, incluso te da temas de conversación, temas de diálogo con el otro. Y es que es eso, ¿no? Dice Sartori, es que la televisión causa seres humanos pasivos. No creo que la televisión cause seres humanos pasivos, es decir, sino que las personas que controlan esos medios o que aplican esos medios hacen que esa herramienta vuelva pasivos a las personas, porque también la televisión puede volver activas, nos pueden fomentar el deporte, que he visto en algunos medios, varios internautas ayudan a la gente a hacer deporte en casa, o las clases que al final algunos de nosotros tenemos que dar, y que a través de ese pequeño granito puede contribuir, ¿no? Básicamente en estos casos de emergencia, de esta pandemia en particular. Pero, insisto, no creo que el medio en sí sea el problema, sino las intenciones de aquellos que controlan el medio, la herramienta. El carpintero puede usar la herramienta para construir la silla, una hermosa silla, o llevar a otra construcción de otros elementos, pero también el carpintero la puede usar para violentar, para agredir, para privar, y pienso que esa es una cuestión que Sartori se brinca, bueno, por lo menos en la primera parte, ¿no? Ya después hablará de esta democratización que teóricamente, o sea, una buena voluntad sería que se forjara eso, pero ¿dónde está esa buena voluntad? Y ya me meto en un terreno entonces que no tiene que ver con el medio, sino con otros elementos, ¿no? La educación en ese carácter formador. Y pues puedo estar detrás de una pantalla, pero también si yo como ser humano estoy mal formado, eso es lo que brindo, ¿no? Sea presencial o sea virtual. Y ahí es como mi comentario hasta el momento. Muchas gracias, Cristian. Bueno, continuamos, si les parece. La siguiente cuestión me llamaba la atención porque precisamente vi un artículo que hablaba sobre este uso tan exacerbado que se está haciendo de la tecnología. Si pueden cerrar su micrófono, por favor. Y les decía yo que este uso exacerbado que se está haciendo por obvias razones, hablaba así como que estaba causando pues cierta intoxicación cibernética.
Todo eso presenta ciertas consecuencias, ciertas cuestiones contraproducentes, a la vez que, como lo han mencionado anteriormente, pues resulta beneficioso porque pues sería eso o mantenernos en aislamiento, ¿no? Entonces, frente al uso de esa tecnología, el uso exacerbado de las pantallas, ¿verdad? Ha generado precisamente un cansancio y un agotamiento. No sé, ¿estarían de acuerdo con esta apreciación? Podemos empezar por el maestro Ricardo Cano, por favor. Sí, pues yo diría que sí que el uso exagerado de la tecnología nos ha hecho ya bastantes daños. Y quizás retomando un poco la imagen que Cristian decía, que si era prudente quitarle un martillo a un carpintero, yo diría, ¿y qué pasa si nos están pegando con ese martillo? ¿Qué pasa si quien manipula ese martillo no somos nosotros, no? ¿Qué pasa si estos daños que ya se ven precisamente pues tienen su origen en otro lado? Yo diría que los daños que hoy tenemos ya de este uso exagerado de la tecnología, pues tienen su origen en los intereses fenicios, en estos intereses colonizadores, por ahí ya alguien lo dijo, ¿no? El poder de la tecnología y de la imagen, pues viene ideologizando, viene creando una cultura del consumo, una cultura de la violencia. Me parece a mí que ya hay daños y no sé, yo diría que otros daños vienen también precisamente cuando hay un exceso práctico de la tecnología traducido en fuerza de trabajo. Hoy como docentes pues trabajamos todo el día, hay que atender el WhatsApp a las 2 de la mañana, hay que revisar pues esos daños que vienen minándonos, y también creo que el exceso de entretenimiento, ya no hablemos de otra cosa, pues suena rudo, pero hay una tendencia a la enajenación, y ahí sí, a los videoniños niños y a los videoniños adultos, ¿no? Aquí sí ya haría esta distinción, precisamente porque el daño está hecho, porque lo voy a decir un poco rudo, la televisión, en este caso, es una empresa, y como una empresa, de alguna manera tiene un interés específico. La televisión no es la Secretaría de Educación Pública, y pues a lo que a ellos les interesa son las ganancias, lo que les interesa es redituar. Si han prestado sus canales, seguramente pues no es gratis, ¿no? A pesar de que pudiera verse una noble causa ahí, hay un daño. Y por último, yo diría que me parece que lo dice también Sartori al final, de que la intoxicación más grande es esta idea de vivir en el ciberespacio, navegando un poco a la deriva, sin aterrizar o concretar procesos cognitivos un poquito más complejos. Y ahí sí yo haría la crítica a la idea de que, no a la imagen en sí, sino a tratarnos como niños, a crearnos una cultura del espectáculo donde nosotros aplaudamos estos espectáculos y no podamos participar ni tener acceso al martillo, ni a poder usarlo. Eso es lo que comentaría. Muchas gracias, maestro. A continuación, con la misma cuestión, el maestro Abraham Galarza Cid. Muchas gracias. Bueno, en nuestra cultura y en la estructura social en la que vivimos, la televisión es un medio al servicio de las mercancías, no al servicio de necesidades humanas. Pero esta es una condición histórica, no es la esencia de la televisión. La televisión pública en Inglaterra, la BBC, produce muchos contenidos de carácter educativo y cultural. Aquí, en el caso de Inglaterra, es importante el papel del Estado como equilibrador de las desigualdades sociales. Por eso le da una orientación educativa. Lo mismo sucede en nuestro país. Hay televisión pública con esa orientación y la otra. La primera no tiene cobertura nacional.
por eso, gracias a una reforma de Vicente Fox, el Estado tiene que comprar ese espacio de cobertura en la televisión privada. Vienen las grandes interrogantes, mejor dicho, yo diría que son problemas. ¿Eso significa que no tiene ningún contenido educativo? Al pasar por esta modalidad, ¿tendrá un formato de programa de espectáculos? Yo diría que no le hagamos a profeta, no juguemos con lo que no hemos visto. Recordemos que el búho de Minerva solo levanta su vuelo al anochecer, es decir, a partir del próximo sábado podremos hacer una primera evaluación filosófico-educativa de este contenido cuando esa primera semana haya concluido y ya hayamos visto, juzgado qué es lo que pasó. Gracias por eso, por esta participación, Estor. Gracias. Maestro Francisco. Sí, maestra. Bueno, en el sentido de la intoxicación cibernética, claro, eso lo estamos viviendo de una manera ahorita mucho más radical. Sí, de hecho ya lo estábamos viendo, yo creo un poco antes de que definitivamente ahorita nos plantáramos a los monitores ya casi de tiempo completo, porque ahora sí que ya no nos queda de otra. Terminamos enajenado, cansado de toda esta información. Inclusive ya acá dice las notas que nos compartían de intoxicación cibernética y también de infoxicación, de intoxicados de tanta información, pues. Que al final de cuentas también es otro tema, porque cuando se imparten las materias, pues se supone que esa diferencia entre información y conocimiento también, pues, ha abierto muchos debates, ¿no? Entonces, ahora, a veces más que conocimiento, pues estamos nada más lanzando información, porque de hecho, desde escuelas privadas hasta escuelas públicas, ahora han hecho como nuevos reglamentos y nos los lanzan, y prácticamente es, pues, dar lo más sencillo que se pueda, aparentemente para que el alumno no se canse. Bueno, el alumno no se canse, pero nosotros, no hay nada que nos diga algo a nuestro favor, ¿no? No los enajenes tampoco, y nosotros estamos enajenados de estar casi todo el día sentados frente al monitor. Y como bien decía los maestros anteriormente, pues no nada más es por acá terminamos la clase, y también es ahora métete al curso de capacitación tal, y ahora después de eso ponte a revisarse algún correo donde tengamos que darle un seguimiento a alguna situación especial de algún alumno. Prácticamente es estar todo el día, sentado, de manera física, pues terminamos realmente en jornadas agotadoras, ¿no? Yo confío en que, bueno, ahorita que vamos a decir, solidarios ante esta situación sanitaria que necesitan que nosotros estemos acá ocupando los monitores, estoy esperando, tengo la esperanza de que pasando esto se retome esta situación, en el sentido de que, pues, que esto no es lo más humano posible de hacer como cuestión laboral. Y como bien decía también el maestro Abraham, pues sí, esto también se toma como una cuestión nada más como medio de producción, como una situación más del consumo capitalista educativo, pues entonces no se está yendo por un buen camino, y tal pareciera que nada más se está como queriendo disfrazar una situación que tarde o temprano pues nos va a generar ciertas patologías. Ahorita me vino a la mente, por ejemplo, Franco Berardi, cuando habla de de las generaciones post-alfa y alfa, ¿no? Que prácticamente son como nuestros alumnos. Y dice, bueno, no es nada más meterse a las computadoras y esta generación alfa nada más así a secas va a vivir, ¿no? Pues también tiene que traer detrás de ellos todas sus patologías también que van a ir apareciendo. Pero no nada más en el alumno o en esta generación, también nosotros vamos a tener que pagar el precio con las nuevas patologías por aparecer, ¿no? Porque ahora se vincula inclusive da tus clases, pero también si te sientes mal y enajenado, pues la escuela te puede proporcionar un servicio de terapia psicológica, ¿no? Entonces, como que viene amarrado todo, ¿no? Y yo creo que esas no son soluciones.
y eso es así como me dan, bueno, a veces nos dan a entender como si esto fuera a quedar, si esto le conviene al sistema, se quedará ya de una manera permanente, ¿no? Entonces, esperemos que no sea así, porque también va de por medio nuestra salud en todos los sentidos. De aquí dejo mi participación. Gracias, maestro. A continuación, Cristian. Pues bueno, yo estoy de acuerdo con el profesor Ricardo, el profesor Abraham, y evidentemente con el comentario del exceso. Yo estoy de acuerdo con Aristóteles que todo en exceso es malo, bueno, y debemos encontrar un justo medio ante todo. En efecto, el exceso de algo genera males, genera posibles terribles consecuencias, y eso es en cualquier aspecto de la vida. El que come demasiado engorda y le da diabetes, el que no come enferma y muere de hambre, el que bebe en exceso daña a su familia, daña sus riñones, el que fuma en exceso también sus pulmones. Y evidentemente nosotros, si trabajamos en exceso en la vida real y en el mundo virtual, también nos hace daño. Ya empezaron los problemas en la espalda, ya empezaron los problemas psicológicos relacionados a estos temas. Y bueno, ¿cómo equilibrar esta situación? ¿Cómo dice el profesor Ricardo, cómo participar en el uso de los medios, de la televisión, del internet? Ay, diría lo siguiente, pues si está ahí y se puede tomar, hay que tomarlo. Y hay que ser democráticos en el uso, hay que medirnos en esa participación. Y en efecto, yo estoy de acuerdo también con el profesor Ricardo, que dice, bueno, ¿y qué tal si el otro es el que me está agrediendo a mí? Y es lo que está haciendo ahorita el Estado, nos está agrediendo a muchos docentes, y ahí está, el medio está como herramienta, pero los que están sobre el dominio de esa herramienta son los que realmente están generando esa agresión. Es decir, si había un potencial, si había un beneficio para el uso del medio, bajo estas condiciones, pues desafortunadamente sí veo que se está perdiendo ese potencial de poder desarrollar. Yo lo diría desde mi experiencia privada. Yo crecí en la parte del amor a las ciencias, con un programa de televisión en el 11 que se llamaba El Mundo de Big Bang, quizá algunos lo conocen, y fue como mi despertar a esa curiosidad del mundo de la ciencia. Ver la imagen de un fenómeno, de un experimento, me ayudó a ser curioso en esa área. Algunas otras imágenes, como decía el profesor Abraham al principio, ¿no? El uso de símbolos, me ayudaron también a llegar a abstracciones muy importantes en el área de filosofía. Yo soy de las personas que si no lo puedo imaginar o si no lo puedo ordenar en una especie de visión mental, no lo logro abstraer. A mí me ha funcionado el método, es decir, pasar como por construir una imagen mental para después llegar a la abstracción, e incluso solicitar ayuda de los que ya lograron esa abstracción, cómo poder visualizarlo, ¿no? Hasta el nombre lo dice, visualízalo. Oye, ¿cómo llego a donde tú estás? ¿Cómo yo llego? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Bajo qué elementos? Respecto a lo que comentaba el profesor Abraham, ¿no? Evaluar el contenido, yo creo que también eso es correcto. La evaluación del contenido, de lo que se ve. Pero ahí está. Se requieren elementos para generar la evaluación, para el control de los mecanismos, y también se requiere una evaluación para este ambiente de exceso. Yo también he visto personas que no solo en el mundo real, en el mundo virtual, sino en la realidad también se exceden. O sea, es cierto que cuando nosotros docentes dedicamos nuestra vida, se nos va gran parte de ella. Yo estuve
en jornadas pesadas en las que tenía que evaluar, llevar exámenes, generar esos exámenes, a veces te quitas el pan de la boca por atender a los muchachos. Entonces, la realidad está canalizándose hacia otro punto, y ahora este punto que podría ser otra herramienta que nos podría facilitar un poquito el trabajo. No estoy diciendo que sea la respuesta, ni la panacea, ni la absoluta verdad, no. Estoy diciendo que nos podría ayudar en esta particular situación de la pandemia, en esta particular momento histórico en el que es de vida o muerte, nos podría ayudar más. Pero en efecto, como dice el profesor Ricardo, aquellos quienes tienen el control, más bien lo están usando para satisfacer los intereses de este mundo económico, de esas necesidades de consumo. Y sí, la tele está llena de consumo, está atascada de cosas para consumir, lo mismo como ahorita el tema de la chatarra, ¿no? Voy a la tienda y pura chatarra. Pero creo que también está una parte que nosotros como docentes, sea virtual o empíricamente, debemos hacer, que es ayudar a los demás a poder decidir sobre esos contenidos, sobre esas cosas que se observan, que se escogen, y que dices, ok, esto es prudente, esta evaluación del contenido que hablaba el profesor Abraham, y quizá también eso nos ayude a que no nos carguemos la chamba, no nos carguemos el trabajo, que bueno, independientemente de eso, ser docente requiere muchísimo trabajo, eso es incuestionable. Hasta aquí mi participación. Ok, muchas gracias. Pues sí, es un tema complejo. Creo que también depende mucho ahí de la postura epistemológica que se tiene, de cómo se conoce, si es solamente lo que aparece o si se requieren elementos lingüísticos para poder acceder a esa imagen. Y bueno, todo eso pues, obedece a un planteamiento, ¿no? De esta naturaleza. Y también de lo otro, ¿no? O sea, en el necesario, es verdad, la televisión pues nos ofrece la oportunidad de tener un acceso a una cultura, a un conocimiento que a lo mejor en dadas condiciones no podía ser. Y sin embargo también, no sé, como llenar todo el tiempo en este exceso, ese espacio que nosotros tenemos, pues no permite que a lo mejor pudiéramos hacer otras cosas, ¿no? Que también pues todo lo llenamos con ese recurso. Y, por ejemplo, en la lectura, pues es un espacio como mucho más concreto, que pues exige una cierta aburrimiento, tal vez, para podérselo dedicar, ¿no? No sé, bueno, es un tema, les digo, muchas aristas, ¿no? Bueno, continuamos con la siguiente cuestión, que sería... dada la capacidad que tiene la televisión, que trasciende las fronteras del idioma y la idiosincrasia, se consideró que esta resulta un medio que puede mejorar a la democracia. De este modo surge la cuestión, ¿en verdad el uso de la imagen favorece la equidad de la información y por ende de la democracia? ¿O al contrario, no sé, puede obstaculizar y sin embargo en este momento parece que no hay otro medio, o sí, no lo sé? Yo les haría esa pregunta. Podemos comenzar con el maestro Ricardo. Sí, pues esta pregunta yo la estaría como revisando no en la democracia en sí, sino precisamente este uso de la imagen, uso del video. Y me parece que Sartori la llama la videopolítica. Y esta videopolítica, yo en lo personal, pienso que no favorece a la democracia. Y Sartori salta una cita un poco fuerte cuando dice que el poder de la imagen también estuvo al servicio de las dictaduras, lo cual es muy, muy fuerte, precisamente porque justo en este contexto de la pandemia, la videopolítica se traduce en el uso de la imposición de un poder unidireccional.
Es decir, la imposición de la imagen justo en esta pandemia, o incluso de los videoescándalos, por llamarlos así, es una imposición de un discurso. Y entonces lo que hay en la videopolítica hoy es la batalla de los discursos, sean oficiales o no, sean de oposición o no. Tenemos una batalla de discursos en la videopolítica que nos arrastran a esta sociedad del espectáculo, como lo dice Debord, en el sentido de que voy a decir la palabra, espectaculariza lo que hay. Se espectaculariza la justicia, la economía, la educación, y precisamente en esta sociedad del espectáculo, los sujetos se vuelven sujetos aislados, sus luchas se fragmentan, se separan, de hecho, pues cada quien en su casita y no le muevan porque ya se decidió. Y en este sentido, paralizan a los sujetos. La videopolítica me parece que se acerca más a la contemplación que a la transformación. Y en ese sentido, creo que habría que revisar muy bien de qué manera esta videopolítica hoy podría dar resultados en la educación. Me parece a mí que hay bastantes cosas todavía muy, muy cuestionables y bueno, pues yo creo que la apuesta de la filosofía siempre ha sido cuestionar la realidad más allá de la imagen. Ya no saltemos la imagen, el mito de la caverna, pero sí de alguna manera criticar más allá de la contemplación y de cómo volvernos sujetos activos, sujetos que pudieran participar y transformar. Y ahí sí me sumo a la idea de Christian, de que quien tenga la posibilidad de acceder al martillo, pues que lo use. De lo contrario, pues estamos ante pues el espectáculo de los discursos, y no poder hacer nada, me parece a mí, sí indigna en una sociedad como esta. Hasta ahí dejo mi comentario. Muchas gracias, maestro Abraham. Se me hace también muy controvertido lo que dice Sartori sobre la política. Él habla que en algunas sociedades que él llama totalitarias, la televisión genera imágenes artificiales de esa sociedad para que todo se vea como si está en un estado excelente. Pero yo creo que esto es más denso en las sociedades capitalistas, donde se supone que las personas tienen más libertades. El problema con la televisión es que en una pantalla, en la televisión, en una pantalla puedes poner imágenes y discursos solamente si tienes dinero. Es decir, ¿quién pone los programas de la televisión? ¿Quién pone los contenidos? ¿Quiénes, pues, los que tienen el dinero para hacerlo? El problema también con la televisión es que es, digamos, si lo vemos desde la teoría de la comunicación, es unidireccional. Es decir, hay un emisor y receptores, pero ya no regresa. Yo recuerdo que una vez en un programa de debate de televisión aquí en Puebla, no me gustó lo que decían, pero pusieron los teléfonos. Yo ahí le puse una serie de impugnaciones, ¿no? Y cuando le tocó que leyera mi llamada, dice el señor Abraham Galarcid nos felicita por nuestro programa. Y es precisamente, ¿no? Es este carácter unilateral, ¿no? No hay un emisor, hay receptores, pero no hay retroalimentación. Cosa contraria que pasa con el Internet. Con el Internet, por ejemplo, nosotros no somos un programa de televisión, tenemos ahí un teléfono, una laptop, una computadora, a lo mejor de segunda mano, pero pues ya podemos llegar a muchas personas, ¿no? Yo con mi blog me sorprende, ¿no? Que a mis compañeros luego no me quieren leer lo que escribo, y tengo un blog y ahí tengo un artículo que tiene 11,000 personas que lo leyeron. Digo, wow. Es relativamente más democrático. Te permite poner tus palabras, te permite poner otra imagen, propuestas alternativas y discutirlas, ¿no? Y eso es totalmente lo contrario en la televisión. La televisión es una propiedad privada a la que no todos tenemos acceso. Internet es algo a la que pues todos tenemos acceso y a veces no lo aprovechamos. Gracias. Aunque ya, digamos, cada vez
la televisión también retoma, ¿no?, esta estructura online que también tiene internet, ¿no? Y hay muchos programas que ya se pueden, incluso el mismo YouTube, ya lo podemos ver dentro de la propia televisión, ¿no? Bueno, como se está adaptando ahora. Sí. Bueno, maestro Francisco. Sí. Bueno, la televisión como un aparato de comunicación, como un medio de comunicación, lógicamente es un aparato también ideológico. Y lógicamente quien tiene el acceso a estos aparatos precisamente para plantear una ideología como tal, pues va a invertir todas sus posibilidades económicas, culturales y de valores en este sentido. Así que hablando gramscianamente, ¿no? Al ser un aparato ideológico, pues también lo que se quiere propagar es un estilo de vida como le llamaban antes, de las clases dominantes, ¿no? Sobre una clase dominada, y por lo tanto, pues si la educación también va en ese sentido, cae como anillo al dedo, pareciera ser que si proponemos que haya un maridaje entre la televisión y la educación, pues hay que ver también ese trasfondo ideológico que va de por medio, porque no creo que sea gratuito esta unión como para propagar más la democracia, como para propagar más las cuestiones de la equidad. Eso lo tendríamos que ver, ¿no? Que realmente está actuando, vamos a decir, de buena fe, pues la gente, este vínculo que se ha hecho con el efecto televisivo, ¿no? Entonces, que se puede lograr y se puede hacer, claro. Eso sí, como decían los maestros anteriormente, nosotros podemos hacer uso de la televisión, del internet, mucho más del internet, y hacer formas democratizadoras. Claro, hay que aprovecharlo en su momento, inclusive las redes sociales, cuando ha habido también tantos debates que si son buenas, que si no son buenas. Si uno las utiliza precisamente para pasarle el contrapelo a toda la visión ideológica dominante y tratar de hacer formas más críticas, podemos, yo creo que, plantear asuntos más democratizadores, que sea una educación con mucho más visión de la equidad, y yo creo que sí se podría aprovechar en ese sentido. Pero lo primero que tenemos que tener de entrada es que hay que verlo como un aparato ideológico, y para enfrentarlo pues tenemos que verlo primero como tal, no caer en el idealismo así sencillo de que la televisión pues se va a poner como hermano de la caridad, ¿no? Yo creo que es lo que primero tenemos que tener en la mente y plantearlo de esta manera, retomar algunas categorías que inclusive yo creo que ya se habían como puesto al calce o se habían puesto a un lado. Yo creo que ahorita con esta crisis sanitaria, muchas categorías de muchos sociólogos, de muchos pedagogos, todavía de hace 30, 40 años, pues yo creo que están volviendo más que vigentes, sobre todo con la cuestión de la socialización del conocimiento. Yo creo que también tenemos que plantearlo por ahí, y hasta acá dejaría mi intervención. Muchas gracias, Cristian. Voy a traer a colación una imagen. Traigo a la mente esta película del director Estrada, ¿qué es Luis Estrada? La dictadura perfecta. Si me pueden ayudar, creo que sí es de Luis Estrada. Ajá, creo que sí es Luis Estrada, La dictadura perfecta. Pues este candidato, ¿no? Que dice, la gente, la que va a votar por mí, no pela el internet, no pela otros medios, sino pela la televisión. Y es a través de la televisión que me voy a ganar su voto, ¿no? Y entonces se crea toda una imagen, retomando esta narrativa de las hermanas Polet, se crea todo un show, todo un espectáculo, bien decía el profesor Ricardo, para convencer a la masa poco pensante.
Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo es que la masa llega a ser esa masa? También Sartori hablaba de eso, ¿no? De que la masa, en vez de que se vuelva consciente, democrática, activa, se vuelve más masa. Pero yo puntualizo en lo que comenté desde el principio, está en ese control de esos medios, está en el uso de esos medios que los intereses de políticos, de empresarios, ejercen para que en esos dispositivos se permita ese control, se permita esa masificación, ¿no? Yo creo que si bien no existe la buena voluntad de las grandes corporaciones ni de los políticos por realmente volver críticas a las personas, pues por lo menos nosotros como docentes, siendo críticos, cuestionando los alcances y los límites de estos medios, pues está la aplicación de ese justo medio, ¿no? De una dosificación de estos elementos, de estos medios, de estas herramientas de las que estamos hablando. No solo para los alumnos, sino para nosotros mismos, hasta dónde podemos y hasta dónde debemos utilizarlas. Yo insisto, ¿no? He llevado a alumnos en mis clases a través de elementos visuales, a través de elementos simbólicos, esta película, La Dictadura Perfecta, a reflexiones que después se despegan de la imagen, que después hay que cuestionar con ellos y decir, bueno, pero imagínate, vamos a otro punto, ya no uses solo la imagen, en abstracto, ¿qué harías? ¿Qué es este valor? ¿Qué es este sentimiento? ¿Qué es esta idea de la que se está tratando de alcanzar? Y empieza con eso, con una posible imagen. O bien puede empezar directamente desde la abstracción, desde la sensación inclusive, ¿no? Algunos teóricos de la pedagogía hablan de eso, ¿no? De que se empieza con la sensación, con la generación de emociones, para que de ahí la motivación ayude al interés del sujeto, el interés que lo va a llevar al conocimiento. Y bueno, malo, no sé, yo estoy de acuerdo con el profesor Abraham en el comentario. Yo creo que la evaluación de bueno o malo se verá desde cada una de nuestras trincheras, desde cada uno de nuestros ejercicios docentes, en cómo aplicamos estos medios. Porque, reitero, pues sí, el Estado, los mecanismos de control, Michel Foucault lo llama, ¿no? El poder, pues va a ser utilizado para eso, ¿no? Para perpetuarse y para seguir perpetuándose a costa de todos los demás. Pero quien despierte, quien tome conciencia, que vuelva crítico, pues puede disfrutar de estos medios sin dejar de leer, sin dejar de abstraer, decía la profesora Carla, se necesita tiempo, sí, se necesita tiempo para ver una película, en efecto, para pensarla también, pero también se necesita tiempo para leer, pero de uno o de otro se requiere hábitos que se forjan desde los docentes, desde la sociedad, y dejarlo todo a los medios, al Estado, a veces se me hace irresponsable. Creo que es mi sueño guajiro. Quisiera que todas las familias tomaran un poquito de responsabilidad de lo que les toca y dijeran, chin, pues en vez de poner el partido del domingo, pues ¿qué te parece si mejor ponemos algo diferente, o mejor lo apagamos este domingo y leemos juntos un cuento o una leyenda o platicamos? Sé que es un sueño guajiro, pero pues empieza por uno tratarlo de hacer también, ¿no? Con los demás, con los amigos, con ustedes en este momento, en esta gran charla que me estoy divirtiendo muchísimo, que me hacía falta, a pesar de que es un medio distante. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Cristian. Pues sí, nosotros también nos favorece tener estos recursos. Que estás hasta la distancia, ¿no? Hasta la Ciudad de México,
si no hubiéramos tomado conciencia de este medio, pues a lo mejor hubiera sido un poco más difícil hacerte venir, ¿verdad? Pero ahorita pues estamos viendo esta benevolencia. Bueno, pues ciertamente es un problema muy complejo el que tenemos delante, como toda esta situación de incertidumbre y de pues que todos los medios pues tienen sus ventajas y desventajas y que pues sigue recayendo en el maestro. Una gran parte de esta responsabilidad, decía Humberto Eco, ¿no? Que el Internet es una gran biblioteca desordenada y en esta parte pues tenemos una vorágine de información y de recursos que pues se necesita como una mente, ¿no? Ahí que permita que podamos organizar todo para nuestro beneficio de alguna manera, ¿no? Como mencionaba anteriormente Cristian, por ejemplo, esta cuestión de tener elementos de juicio para poder retomar lo que nos convenga o en el orden que nos convenga, pues sí tiene que ver con obtener ciertos criterios para hacerlos. Creo que la figura del maestro pues sigue siendo relevante ahí, ¿no? Para poder proporcionar esos tiempos que harían que los alumnos pues se sintieran ahí también favorecidos con ciertos conocimientos que les permitan acceder precisamente a toda esa información. Yo creo que cuando ven a los maestros utilizar todos esos recursos, pues también ellos aprenden, ¿no? De alguna manera cómo emplearlos. Bueno, pues yo les pediría una aportación última, una conclusión ya sobre lo que estamos abordando, ya sería cuestión de ustedes. Entonces comenzamos por el maestro Ricardo. Sí, yo me sumaría a las conclusiones un poco que veo con el compañero Cristian cuando dice habría que regresar a la lectura, a la escritura, a el desarrollo de otras habilidades o ser un poco más solista porque no podemos centrarnos en una sola habilidad y vivir en ella. Me parece a mí brillante que se plantee de esta manera. Yo me sumo. También me sumo a esta idea de combatir el niño televisión, de combatir el niño que se sabe más los nombres de los superhéroes que de sus personajes históricos. También me sumo a la idea de desarrollar habilidades que no sé hasta dónde pueda dar esta versión televisiva, ¿no? Con algunos personajes estimulando, personajes de la televisión estimulando nuestro conocimiento, pero yo sí creo que el videoniño de cualquier edad tendrá que superar su empobrecimiento de entender. Tendremos que los videoniños, tendríamos que desintoxicarnos, decías tú, de desenajenarnos, por ahí alguien usó este concepto, ¿no? Y sobre todo, reconocer la realidad, mirar un poco a la distancia y generar espacios alternativos, ya como lo dijo Cristian. Y no sé, por último me recuerdo un poco esta imagen del libro de Política para Amador de Sabater, donde le dice un personaje al otro, pues, ¿cuál es el consejo que te daría? Pues no seas idiota, ¿no? Los griegos usaron este término idiotez para referirse a una persona aislada y sin nada que ofrecer, ni nada que procurar hacia los demás. Hay personas que están obsesionadas, dice, con las pequeñeces de su casa y manipuladas, al fin de cuentas, por todos. Ese sería como el mensaje, ¿no? Para una sociedad que parece que es un poco más simple, y pues esa sería la idea, ¿no? Dice Sartori en su libro que hay que combatir al homo incipiens, ¿no? El necio y simétricamente ignorante, que sin duda es todo un reto. Igual me sumo a que esto es una utopía, que habría que ser prudente, como también yo veo el discurso del maestro Abraham, muy prudente, no todo es malo, no todo puede ser necesariamente. Y pues yo diría que no, efectivamente, moralmente hablando, no podríamos calificar a la televisión o a los medios, pues buenos o malos, ¿no? Pero podríamos decir que pueden ser útiles o no, según los sujetos puedan disponer de ellos. Pues esa sería mi conclusión. Les agradezco bastante, de verdad que uno aprende al
al escuchar las otras perspectivas, y claro que estos espacios definitivamente sirven para romper esa pasividad en la que podrían someternos algunos otros medios, y lo cual felicito y agradezco. Gracias, maestro. A continuación, maestro Abraham Galarza. Gracias. Bueno, yo creo que algo que genera este niño, videoniño, existe antes de la televisión y el internet. Es cierto tipo de enfoques nuevos, educativos, que hablan de algo que llaman la gamificación, que viene de game, que en realidad debería ser la gamificación. Lo que ellos proponen es que lo educativo debe ser atractivo. Para que sea atractivo, para que motive a los estudiantes, debe ser divertido. Y entonces se tiene la estructura de los juegos para invadir el campo educativo. Y esto acaba por infantilizarlo. Yo he estado en algunos cursos que tienen este tipo de idea, nos dan una lectura, la cual nunca han tratado, nunca se trata en el curso, pero nos pusieron a cantar, a bailar, a hacer una representación teatral, cantamos las canciones de Cri Cri, en serio, todo eso hicimos, pero nunca se trató el contenido académico. Y eso yo creo que es algo, ¿no?, que debemos de tener mucho cuidado. Y eso no sucede en la televisión, no sucede en el internet, sucede en las aulas. Y muchos maestros es su bandera. Entonces yo creo que ese tipo de posturas debemos de analizarlas muy puntualmente, discutirlas. Y discutirlas no nada más hacia nosotros, hacia adentro, sino llevarlas hacia los maestros, ¿no? Bueno, nosotros somos maestros, pero yo me refiero a los maestros de educación básica sobre todo. Y por otro lado, otra perspectiva que también se me hace muy cuestionable, que tiene muchas implicaciones que me parecen negativas, las soluciones mágicas. Alguien ya hablaba de esto, ¿no? El maestro Francisco hablaba precisamente algo parecido. Tiene que ver con que si, por ejemplo, usas mandalas, te vas a volver un genio. Ponte a dibujar todo el día, iluminar, y entonces, si no tienes confianza, vas a tener toda la confianza del mundo. O que si tomas un curso de lectura, en 20 minutos vas a leer un libro de 500 páginas. Todo eso es charlatanería, ¿no? Sí. El problema es de que personas con títulos muy pesados, con mucha fama, y que tienen su lugar en las universidades, son los que lo prescriben. Y si los prescriben ellos, que es la falacia del argumento de autoridad, pues hay que seguirlo. Y si uno está en contra de eso, pues uno está pasado de moda, viejo, tradicional. Y no, yo creo que más bien hay que irse, ¿no?, a analizar esto, ¿no?, desde criterios epistemológicos muy claros, ¿no? Y entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Es lo que está de moda en las aulas, y esto, digamos, que de rebote nos llega a la educación a distancia. Y igual acabo de tomar un curso de esto y nos proponían que hiciéramos crucigramas, que fuera divertido. Todo esto también viene del concepto de motivación, que creo que está mal entendido, ¿no? Jerome Bruner dijo algo que me parece muy controvertido, que es un tipo que me agrada mucho, pero que se me hace controvertido. Dice, bueno, al final de cuentas, el alumno aprende porque tiene motivación. Y la motivación depende de muchísimos factores que se nos escapan, pero es trabajo del maestro buscar cómo le hace para motivarlos. Y entonces yo creo que individualiza este problema. Y el problema no es individualizante, es decir, no es que cada persona habría que buscarle que lo haga atractivo, sino que más bien creo que la motivación es un problema cultural. Vivimos en una sociedad que pide confort, que pide las cosas fáciles, que busca el máximo beneficio con el mínimo de esfuerzo, y por cierto casi nadie lo logra. Y entonces la escuela debería de ser igual. Y muchas personas que están haciendo dinero con esta idea, pues se les abren las puertas, se les abren las oportunidades para vendernos esta idea, que creo que es muy cuestionable y sobre la cual deberíamos nosotros de trabajarla, ¿no?, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Porque bueno,
también a lo mejor yo estoy descalificando muchas cosas que son valiosas ahí, pero habría que verlo. Y bueno, y finalmente, bueno, pues es muy agradable, ¿no? Esta ágora virtual. Yo no le tengo tanto miedo al internet. La televisión sí, pero hay una televisión que es educativa. Ustedes vean Canal 22, Canal 11 y van a ver cosas muy, muy educativas, ¿no? Yo también he aprendido mucho, algo que me inició a mí en la filosofía. Yo creo que soy el mayor de ustedes. En 1978, 79 estaban pasando Cosmos de de Carl Carl Sagan. Sagan. No era la repetición, era el momento en que El estaba. auge. Y me acuerdo que mi mamá me regaló como 3 o 4 años después de cumpleaños el libro, y poco tiempo después la música. Entonces fue algo así muy, muy importante. De ahí vino mi lectura de Bertrand Russell. Y entonces yo creo que no es negativa la televisión. Por ahí en esa época vi, como en el 85, un documental que nunca he logrado recuperar, que se llama Televisión, y hablaba del caso de una persona que en la prisión, totalmente aislado, lo único que tenía permitido era ver televisión, pero canales restringidos, solamente podía ver documentales. Y este cuate hizo una tesis de doctorado sin libros, con puros programas de televisión. Otro fue Cosmos, el ascenso del hombre, bueno, unas cosas, unas joyas de programas de televisión. A mí me gustaría un día tener los recursos para hacer mi programa de filosofía, como tipo Cosmos. Estoy en Grecia, no, en serio, aparezco una imagen, aparezco la cuerda de los pitagóricos, y digo, mira, estoy inicio con esta cuerda. Aquí está el secreto de la filosofía. Y ya hasta yo cuando hablo con mis alumnos, buenísimo. cuando hablo con mis alumnos, yo estoy en mi programa, en la televisión. Bueno, y entonces es muy agradable, ¿no? La lectura no lo es todo, porque la lectura es una práctica social, se hace leyendo, se hace subrayando, se hace haciendo esquemas, y algo muy importante, final, para que nos quede claro la comprensión, se hace platicando con los otros. Y es algo que no deberíamos de olvidar. Bueno, por mi parte es todo, y muy, muy grata tarde con ustedes. Gracias, Carla, por hacernos este día. Ya ves lo que hace el tiempo libre, ¿verdad? Que de ahí nace también la filosofía. Exacto. Bueno, muy bien. Maestro Francisco, por favor. Ok, bien, pues concluyendo y con base en lo que comentaban también los compañeros, también me uno a la idea de que efectivamente tiene mucho que ver los propios interiores de cada quien, hasta dónde quiere uno llegar. Efectivamente, cualquier medio, si es bien enfocado, puede educar y puede motivar, acercarse al conocimiento. Yo ahorita que tocaban algunos tópicos con respecto hay ocasiones que hay maestros que te tocan en tu vida escolar que logran tener la magia de tocar esos sistemas motivantes, ¿no? Y si eso lo une uno por ejemplo, en un caso particular, yo recuerdo estos programas como El Tesoro del Saber, por ejemplo, las cápsulas de Cantinflas, que en su momento estuvieron un buen tiempo, revistas como la de Hombres y Héroes, joyas de la literatura, que se conseguían en cualquier esquina de donde venían revistas, bien que mal, aunado a la motivación que te daban algunos maestros, porque no digo que todos, siempre yo creo que son contados, ¿no? Eso despertaba un interés que yo creo también que ya es algo muy personal, ¿sí? Y uno lo ve en la práctica docente, puede uno ocupar efectivamente el internet, puede uno ocupar las redes sociales, puede uno ocupar la cuestión presencial, y de 20 alumnos, es más, 100 alumnos, con 2 por lo menos que a lo largo de su vida, cuando te encuentran en la calle, cuando te escriben en el Facebook que te vuelven a contactar, o pasando el tiempo, o es más, terminando ya su formación académica, cuando se acercan y dicen, fíjate que ya estoy haciendo esto porque gracias a gracias a que durante la clase comentaste cierta cosa, nos presentaste cierto material, nos recomendaste ver un video, y esto cambió mi perspectiva de vida, y ahora veo prácticamente otra situación. Yo creo que ese paso y ese clic
cumplió todo su cometido educativo, ¿no? Entonces, para quitar más o menos la idea de lo bueno y lo malo, yo creo que pueden nacer mil cosas del vicio, pero trabajándolo de una manera, pues, formal, con disciplina, ese paso de lo vicioso a lo virtuoso, pues pues se puede dar, ¿no? Que requiere mucho trabajo, efectivamente requiere mucho trabajo, pero no hay que olvidar que pese a todo lo que veamos de repente como que es no muy viable, porque también tenemos nuestros propios prejuicios también personales, podemos sacarle la mejor ventaja. Podemos sacarle la mejor ventaja y eso yo creo que es un gran motor para iluminarle el camino a, por lo menos, vuelvo a repetir, a un alumno de tantos que luego tenemos, ¿no? Y uno, por lo menos algún día lo vemos compartiendo mesa, ya en debates, lo vemos que empieza a brillar con su propia luz, ¿no? Entonces, este tipo de actividades como esta que hace la Asociación Filosófica de Puebla, a la cual le agradezco también la invitación, maestra Carla, muy amable, gracias, y compañeros con los que compartimos ahorita el espacio, y nos nutrimos también, prácticamente estamos haciendo el mismo ejercicio que yo creo que en lo personal hacemos con nuestros propios alumnos, ¿no? Porque eso ya nos sale con natural también con tantos años de práctica, ¿no? Y nuevamente vuelvo a agradecer el espacio y qué bueno que podamos compartir nuestras ideas, ¿no? Gracias. Claro, ahorita me hizo recordar esos programas, porque sí, en efecto, por esa generación nos tocaron ver El Tesoro del Saber, algunos programas que sí, precisamente tenían esa cuestión de viajar por el tiempo y conocer otros momentos de inventores y demás, sí fueron motivantes. Y bueno, complementados con la lectura, pues, también, ¿no? Muy bueno. Bueno, Cristian. Creo que tu micrófono se quedó. Ya, creo que ya. Ahora sí. Creo que estoy de acuerdo en la idea de que nada es gratis, que todo conlleva su esfuerzo, todo objetivo requiere un gran ejercicio, un gran sudar la gota gorda, generar el colmillo. Yo creo que me hablan ustedes con una experiencia enorme como docentes que han ido desarrollando a lo largo del tiempo, y yo siempre, incluyéndome como docente, siempre también entro a un salón como alumno de estos nuevos jóvenes, de estas generaciones, porque ellos también te enseñan muchas cosas que tú das por sentado y wow, dices, órale, no, eso no lo esperaba. Igual con ustedes, ahorita estoy aprendiendo muchísimo. Gracias por compartir todas sus ideas. Me voy con ellas en el corazón, en la mente, motivado, porque esto ayuda a motivarlo a uno a pesar de las condiciones en las que trabajamos. Y sí, ¿no? Que estoy de acuerdo con la profesora Carla, que es nuestro trabajo, ¿no? El medio no lo es todo, y sigue siendo gran parte, si no es que toda la parte en lo que concierne a nosotros como docentes, el buscar que este medio, que esta función impacte, nos llene y motive. A mí me golpearon una ocasión, un gran profesor que tuve, me dijo, recuerda, Cristian, no toda la tierra es fértil y no a todo el mundo vas a poder educar. No porque no puedas, sino simplemente porque hay personas que no lo van a hacer contigo, o no va a ser tu clase, no va a ser ahora, va a ser en X momento de sus vidas, pero tú siempre tienes que estar dispuesto a que si hoy toca con un alumno, entonces estés al 100, y que todo lo que tengas a tu alrededor lo uses de la mejor manera posible para que ese alumno siga su camino.
siempre me he quedado con esa frase y he buscado por eso, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias. Y yo sé que no se puede filosofar tan fácilmente solo viendo la televisión, pero quizás sea una llave de entrada para poder llevar a luego grandes mentes a otros niveles. Y yo creo que también eso es una parte de nuestro trabajo, el acompañamiento hacia esa posibilidad de que esas nuevas generaciones, esos nuevos videoniños, videoadultos, e incluso que generaciones nuevas, de otros espacios. Yo veo al profesor Abraham, me impresiona ese particular gusto que tiene por el internet y me anima, me motiva. ¿Para qué? Para que se hagan estas situaciones de diálogo, de intercambio de ideas. Que eso, en efecto, la tele no tiene, pero que puede ser la llave de entrada para, con la familia, con los amigos, con los colegas, iniciar la discusión. Pues bueno, esa es mi participación. Deseo agradecer a la asociación por esta gran invitación, a la profesora Carla, a ustedes. Placer conocerlos, escucharlos. Esta es una tarde maravillosa. Ha sido una tarde maravillosa. Gracias, Cristian. Pues sí, en realidad pues fue muy nutrida la conversación, compartimos sus experiencias y ustedes que han estado ahí en ese terreno, ¿no? De tener a nuestros alumnos que pues los han ido observando por lo menos en 2 décadas cómo han ido cambiando y pues sí, ellos cómo se han ido permeando, ¿no? Con el uso de esa tecnología. Como ustedes advierten, es necesario pues seguirlos cultivando, apoyando, porque también finalmente quien va a manejar a esos medios y los va a humanizar, pues van a ser las personas, ¿no? En este caso, para lo que nos resistíamos, ¿no? Dentro de nuestra formación, que era retomar medios de comunicación, como el internet, pues ya lo están haciendo muchos gremios filosóficos, los filósofos están tomándolos para hacer también trabajo académico, filosófico, y eso es algo que va a tener muchas bondades, ¿no? Tal vez a la larga lo vamos a ver. Esta parte que menciona Abraham es importante. Es cierto, la televisión en general pues ha sido muy tendenciosa en el sentido como de infantilizar contenidos o no tener la confianza de que la gente va a tener gusto por los programas culturales, ¿no? Sino que esta cuestión de ofrecer esos programas que solamente entretienen. Y lo que mencionabas, Cristian, o sea, empoderarnos y tomar esos medios, ¿no? En lugar de retraernos, pues asumirlos y tratar desde ahí, pues de hacer una contraargumentación, ¿no? Y finalmente, pues el maestro, como dice el maestro Francisco, es un modelo, ¿no? Que de alguna manera va a contagiar a los alumnos, ¿no? Si ve que los mismos medios que está utilizando pues sirven, ¿no? Para precisamente obtener el conocimiento, la cultura, el valor estético de las obras, el alumno lo va a asimilar, ¿no? A lo mejor no todos, pero creo que sí es un comienzo, ¿no? En esta parte. Entonces, lo que mencionaba el maestro, lo mencionaba Ricardo, ¿no? Hay que ir formando a esas personas que usen esos medios, a maestros que usen esos medios, como decía también Abraham, no solamente los que estamos dentro de las universidades, sino también los otros maestros que están en educación básica, porque también pues, se enfrentan a este nuevo reto, ¿no? De utilizar la tecnología y que sea de alguna manera prudente para los estudiantes del nivel básico, ¿no? Y pues sobra decirles que ahora sí que muchísimas gracias, se aprecian mucho estas conversaciones, darse este tiempo para poder hacerlo y que se dan ese tiempo, ¿verdad? Pues es un regalo muy grande. Entonces, muchas gracias y pues yo creo que tenemos de aquí para seguir trabajando, ¿no? Gracias a Ricardo, ya desde cuando lo quería yo invitar, ¿verdad? Y se dio ahorita la oportunidad. Y a Cristian también, que como digo, a lo lejos, ahorita este medio lo permitió hacer este debate. También al maestro Francisco,
También había yo querido que participara ya con nosotros y se lo agradezco infinitamente. Y gracias, Abraham, como siempre. Muchas gracias. Pues bueno, entonces, gracias. Nos estamos viendo en otra conversatorio.